Corrió el año de 1955. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y Estados Unidos, preocupado por el avance del comunismo en Latinoamérica, ideó un programa educativo para disminuir las ideas capitalistas en la región. Varios profesores de la prestigiosa Universidad de Chicago viajaron a Chile y reclutaron a una camada de jóvenes que se formaron al abrigo de Milton Friedman e hicieron suya la máxima del famoso Nobel de Economía: el mercado siempre acierta. Años más tarde ocuparon distintos cargos en la dictadura de Augusto Pinochet, que les dio carta blanca para implementar sus teorías y convertir a Chile en el país más neoliberal de América. Son los llamados Chicago Boys. El hecho de que la Universidad de Chicago se convirtiera en el emblema de una nueva ideología del mercado está íntimamente relacionado con el proceso de una competencia feroz que se dio entre los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes. Las luchas sobre la economía pura se libraron en los escenarios de los medios de comunicación y del poder. Resulta elocuente el que en la década de los años 60 fuera testigo de un crecimiento tremendo en la educación de economistas y de la confirmación oficial de las doctrinas keynesianas, junto con el triunfo de las técnicas matemáticas, notoriamente en las instituciones élite de las universidades prestigiosas de los Estados Unidos. De esta manera, los principales discípulos de Keynes, cuando fueron invitados a formar parte del círculo selecto de los intelectuales en acción, de Kennedy y luego del Consejo de Asesores Económicos, definieron sus ambiciones científicas y su política económica, en términos de llevar a cabo una síntesis de la revolución keynesiana con los modelos neoclásicos. Este incremento de oportunidades en el ámbito de la academia fue uno de los efectos secundarios de la estrategia moderadamente reformista de los notables del Consejo de Relaciones Exteriores. Este proceso de asimilación ha nutrido las pretensiones universitarias de la ciencia económica norteamericana, que ha sido divinizada aún más por la cuenta del Premio Nobel. La ciencia económica es, de este modo, la ciencia estadounidense. Asimismo, es el producto y artículo de vitrina del sueño americano. El espíritu de competencia es cultivado en los primeros años de educación en economía, desde el grado de doctorado hasta el premio Nobel. La carrera profesional se encuentra asignada por una serie de grandes torneos, así cada competidor puede mensurar de manera precisa cuál es su rango y su valor en el mercado académico que se reajusta constantemente. Los matemáticos al servicio de las instancias financieras. La crisis financiera, que abarca de 1973 a 1974, y luego la internacionalización de los mercados financieros, así como la reestructuración de su forma de gestión bajo la influencia de inversionistas institucionales, habían conmovido el mundo de los practicantes de este ramo de manera tan significativa como para permitir el ingreso de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo que las nuevas ideas desafiaron diversos métodos de administración financiera y la jerarquía de los sujetos de la economía pura, el crecimiento de este nuevo ramo econometrista produjo un acercamiento entre los dos ámbitos, lo cual a su vez fue determinante para la financiarización de la economía característica del periodo Reagan. Mientras la generación de los discípulos de Keynes puso su conocimiento al servicio de las instituciones estatales, los nuevos economistas no dudaron en convertirse en consultores e incluso actores de los mercados financieros. Cuando Friedman llegó a Chicago en 1947, luego de haber sido rechazado por la Universidad de Wisconsin, la Comisión Cowles ya llevaba 7 años de tener a Chicago como su sede. Por lo tanto, el conflicto fue mucho más virulento, debido a la proximidad social y profesional de las trayectorias de las contrincantes. Todos ellos compitieron en el mismo terreno relativamente periférico de la economía. Los desafíos científicos, por su parte, se alimentaron de las diferencias ideológicas existentes. Los refugiados políticos o los hijos de inmigrantes relativamente pobres, como en el caso de Friedman, constituían la mayoría en la Facultad de Economía en medio de una especie de Babel lingüística y científica. Este conflicto contribuyó a la creación de una suerte de caldera intelectual que edificó la reputación de Chicago, así como la de varios intelectuales protagonistas. Con la facilidad de su difusión en el mundo instruido, así como en el de los negocios, estas prestigiosas afiliaciones contribuyeron al crecimiento de su reputación de los trabajos académicos que se continuaron produciendo en la llegada de los nuevos integrantes. Estos jóvenes académicos tuvieron a su disposición
poderosas armas académicas que lograron desplegar para llevar el proyecto aún más lejos, iniciado por sus predecesores. La mayoría de los economistas de la nueva generación poseían conocimientos matemáticos avanzados y, sobre todo, una profunda pasión por las computadoras, la cual pudieron saciar con diversos aparatos y programas que llegarían a ser más avanzados. Durante los años 70, los practicantes facilitaron el impulso para multiplicar y acelerar los caminos entre las universidades y Wall Street. El Wells Fargo Bank emprendió una iniciativa que trajo un pequeño grupo de practicantes instruidos y gerentes de vanguardia, vigorizados por el presupuesto cómodo que les permitió realizar el trabajo necesario para aplicar las teorías modernas al manejo de portafolios. La otra cara de la moneda fueron los teóricos que se convirtieron en empresarios atraídos por el espejismo de Wall Street y luego se expandieron aún más en las décadas de la internacionalización y reestructuraron a los mercados financieros globales. Estos empresarios académicos también adelantaron un proceso más general de acercamiento entre los conocimientos de economía y el mundo de los negocios, el cual había sido iniciado en los años 60 por empresarios de vanguardia. Las estrategias de los medios de comunicación al servicio de una contrarrevolución ideológica. La vitalidad académica de la comunidad de economistas en Chicago sufrió problemáticas al tratar de superar la pérdida de la Comisión Coles, que ahora se encontraba en Yale. La década de los 60 reforzó este sentimiento de exclusión, ya que el periodo notable de crecimiento económico se abonó como crédito de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Este resentimiento en contra del que los había excluido hizo de los pioneros en la economía pura los aliados naturales de los promotores de la contrarrevolución conservadora que empezó a despegar en los 70. Cada uno de estos grupos comportó una postura hostil hacia el estado de bienestar y hacia el establecimiento del este norteamericano, el cual controlaba el ámbito de poder estatal. Pero esta alianza política los forzó a comprometerse con un combate ideológico y a convertirse en meros divulgadores de sus teorías a través de los medios de comunicación. James Buchanan, un discípulo de Chicago que recibió el premio Nobel en 1986 por ser el padre de la teoría de la elección pública, tuvo como objetivo demostrar que los líderes de poder estaban siguiendo solamente su propio interés o el de aquellos que lo respaldaban. Este enfoque sirvió para justificar los postulados de los teóricos de Chicago en favor de una economía de mercado. En esta contraofensiva ideológica, las personas provenientes de afuera del sistema se las arreglaron hábilmente para obtener apoyo a través del mercadeo y la publicidad en los medios de comunicación. La tarea fue la elaboración de mensajes simples que fueran fácilmente identificables y sencillos de difundir. Los empresarios de política conservadora de la Fundación Heritage fueron puestos a disposición de la prensa para que se organizaran debates ideológicos en los medios. Estos debates les permitieron poner en tela de juicio la imagen de neutralidad y de objetividad académica en la que buena parte de la autoridad del establecimiento del este norteamericano estaba. Además, el panorama periodístico emergente posibilitó que ellos tuvieran un lugar de igual dimensión al de sus oponentes. Esto facilitó que ciertos promotores tomaran atajos que eludían ciertas rutas académicas, ya que podían surgir con base en los medios de comunicación ofrecidos por las redes conservadoras. Esta estrategia obligó a que los competidores y las mismas universidades se adaptaran a este nuevo estado. De esta manera, la ideología de mercado impulsada por los empresarios de política conservadora vino a funcionar como una profecía autocumplida. En este mercado de divulgación de ideas, la política tuvo una mayor prioridad que la ciencia. El propósito era convencer, por lo cual presentaciones de distintas teorías monetaristas eran bien recibidas. La coyuntura económica era propicia para esta contraofensiva política. El retorno de la inflación y de los déficits fiscales por los costos de la guerra de Vietnam destacaron los límites de la regulación keynesiana. La curva de Laffer fue inventada en 1974 por Arthur Laffer, un joven economista de la Universidad de Chicago. Dicha curva ganó popularidad en un proceso donde los recursos de los medios sirvieron para promover la credibilidad académica. Este proceso se convirtió en parte de las reglas del juego propias de la competencia por el conocimiento. Los grandes gurús del monetarismo solo impulsaron la tesis de Laffer porque suministraba una justificación para reducir los gastos federales. Los medios de comunicación que rendían reverencia a Laffer
lo eligieron como el alto sacerdote de la nueva religión económica basada en las virtudes de la reducción de impuestos. Finalmente, los economistas de Chicago no desperdiciaron los beneficios potenciales que se podían derivar de las estrategias internacionales. Harberger impuso el Proyecto Chile, con el cual se educó a decenas de economistas chilenos. La Universidad de Chicago no estaba obteniendo la cuota que deseaba de estudiantes sobresalientes en los Estados Unidos, pues estos estaban optando por otros programas. En general, Chicago invirtió en estudiantes chilenos, y el caso de Chile fue tomado como ejemplo por los argumentos y las campañas publicitarias de los medios que apoyaban la nueva economía liberal. Los burócratas dominados de la globalización. 50 años después de su creación, las instituciones de Bretton Woods han sido objeto de diverso tipo de críticas. Los expertos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial parecen tener todos los atributos de una autoridad internacional, pero no obstante abrigan ciertas dudas respecto a su tipo de poder con el que cuentan, debido a que ocupan una posición paradójica, ya que por una parte se encuentran cerca de los lugares en donde toman las decisiones cruciales, pero por otra, dicha proximidad solo resalta su propia falta de autonomía en los juegos de poder sobre los que tienen el control precario. Esta situación dominador-dominado no ha cambiado mucho desde la creación de estas instituciones. Las élites académicas de las universidades los consideran primordialmente representantes del negocio lucrativo de promoción y mercadeo del consenso de Washington. Las múltiples redes de exalumnos y colaboradores del Banco y del Fondo Monetario Internacional solo contribuyen a construir el caudal de relaciones necesario alrededor de estas burocracias internacionales. La red internacional, no obstante, solo enfatiza la posición relativamente débil de estas dos instituciones, ya que el campo nacional de poder está estructurado en aspectos importantes por una oposición entre dos lugares, Wall Street y Washington, ninguno de los cuales se encuentra dispuesto a impulsar un proceso de autonomía de las instituciones financieras internacionales. Durante el gobierno de New Deal, y diversas instituciones financieras se manifestaron a las instituciones que habían sido diseñadas para organizar el orden económico de la postguerra. El desacuerdo reinante alrededor de estas instituciones las condenó a ocupar un lugar relativamente marginal. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional compensaron esta impotencia comparativa de sus empleados ofreciéndoles sueldos altos y condiciones de trabajo relativamente fáciles. Después de un periodo inicial que fue casi igual de difícil, el Fondo Monetario Internacional buscó renovar su posición en relación con la crisis financiera que marcó el final del orden monetario de Bretton Woods. Con la crisis de la deuda, el Fondo Monetario Internacional logró mostrarse como protector de los mercados financieros, aplicando las mismas recetas que eran clásicamente prescritas por los doctores del dinero. El Banco Mundial entonces buscó en la década de los 80 cambiar su postura, para así convertirse en una institución enfocada en transformar las políticas de los gobiernos, con el objeto de que las mismas se adaptaran al nuevo orden económico. Las retroalimentaciones sucesivas de estas instituciones financieras resaltaron su relativa falta de autonomía respecto a las coyunturas políticas del ámbito nacional estadounidense. La ardua reconversión no fue suficiente para callar a los críticos, especialmente a los de la derecha, pues los fanáticos del libre mercado dejaron en creer en la intención genuina de los burócratas del Estado de proteger los mercados, los cuales, después de todo, eran controlados por burócratas. Mientras más evolucionaban estas instituciones, en mayor medida se convertían en foco de críticas que colocaban en tela de juicio incluso su propia misión. La situación financiera y política tenían suficientes intereses en juego como para colocar a los expertos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en el centro de complejas batallas, pero en estas carecían de poder para ejercer algún tipo de control sobre los resultados. En consecuencia, los expertos asumieron una postura. Si se les observaba de cerca, estos nuevos dueños del mundo
podrían ser mejor descritos como burócratas preocupados, sobre todo por su estatus y por sus privilegios. Resulta interesante que muchos comentaristas, con el conocimiento desde el interior de estos procesos, enfatizaran la importancia de carreras en el Banco Mundial de las relaciones de clientela, así como la existencia de diversos clanes que podían aliarse u oponerse entre sí. Los expertos de Washington divulgaban en favor de la reestructuración de las burocracias de tercer mundo, con objeto de racionalizar las rentas económicas, pero se resisten a la aplicación de recetas drásticas a su propia situación. Así, la reciente historia del Banco Mundial se caracteriza por una variedad de reestructuraciones profundas, sobre todo en 1987 y en 1997. Ahora vamos con los dominados entre los dominadores. A pesar del capital en relaciones y el conocimiento que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional habían amasado, ellos continuaron estando profundamente marcados por los conflictos políticos e ideológicos que caracterizaron su comienzo. Una explicación que resalta la naturaleza dominada de estas organizaciones dentro de los poderes económicos dominantes convierte una tarea más fácil a apreciar como en el consenso keynesiano de los años 60, que se convierte en el consenso de Washington de los años 80. En ambos casos, los consensos representan una solución intermedia precaria respecto a las contiendas de poder que han involucrado y estructurado a estas instituciones desde su creación. Inicialmente, dos alas se opusieron de manera mutua. Una parte fue caracterizada como la nueva alianza de los funcionarios estatales de tendencia keynesiana, quienes habían ido reemplazando paulatinamente a los banqueros privados y centrales en posiciones de poder financiero. Ellos estaban de acuerdo con los estados intervencionalistas y consideraron el control de los flujos de capital internacional como una acción indispensable para facilitarles un margen de manejo en la política interna. Y por otra parte, se encontraban las instancias financieras, que estaban preocupadas a que la posición de Nueva York como centro internacional financiero llegara a debilitarse por diversos controles de intercambio. Según ellos, cualquier disposición estadounidense dirigida a controlar los flujos especulativos echaría al traste lo que había sido el negocio lucrativo en la década de los 30, recibir grandes cantidades de capital europeo. Además de los intereses de las instancias financieras, la misma definición de las funciones legítimas a las que se debía atender, el Estado se encontraba en riesgo de esta contienda. El resultado de estas primeras confrontaciones fue una suerte de pacto ambiguo. Los Estados tendrían el derecho de controlar los movimientos de capital, pero en cambio, los representantes de la comunidad financiera tomarían el control de las organizaciones internacionales, encargadas de sincronizar los países con el nuevo orden internacional. Los comienzos de la Guerra Fría hicieron que el establecimiento generador de la política exterior modificara sus prioridades. La reconstrucción y el desarrollo se hicieron prioritarios frente a la ortodoxia financiera, así como la aceleración de flujos de capital provenientes de Europa se convirtieron en un utópico cualquier intento de liberación de intercambio de monedas. De igual forma, el Plan de Marshall volvió a marginar el papel del Fondo Monetario Internacional con respecto a la estabilización de la moneda europea. En este contexto político, apenas si hubo lugar para que surgiera una estrategia que asegurara la autonomía. Sin embargo, los economistas de las dos organizaciones siguieron intentando este cometido al proseguir dos trayectorias diferentes. Contacto dorado de las instituciones de Washington. Contactos profesionales de Edward Bernstein, un economista del Departamento del Tesoro estadounidense, se concentraron en la construcción del Fondo Monetario Internacional, el cual controlaban mediante la competencia erudita. Un indicador de su poder en el Fondo Monetario Internacional fue el hecho de las diversas divisiones que se encontraban en su totalidad dirigidas por los miembros de los departamentos de investigación, así como también desempeñaban los roles de la junta directiva y el personal general del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, lograron un realce mayor mediante la creación de nexos con la élite académica. El Fondo Monetario Internacional creó una serie interna de publicaciones, los Staff Papers del Fondo Monetario Internacional,
que estaba orientada hacia un nuevo campo de las relaciones financieras internacionales, ofreciendo un contraste dramático con la banalidad creciente de los economistas del Banco Mundial. Los economistas no podían acceder a una carrera exitosa si no actuaban conforme a las reglas definidas por las instancias financieras que controlaban el banco. Esta posición de sometimiento es sorprendente si se tiene en cuenta que los economistas representaban casi una cuarta parte del personal del banco. Esta ausencia de identidad profesional conmocionó al núcleo del Fondo Monetario Internacional, que llegó al Banco Mundial para recobrar su credibilidad científica. Este contraste evoca una especie de acuerdo con respecto a las instancias financieras y a los burócratas de New Deal, con excepción de McNamara y Conable, los líderes del Banco Mundial que habían formado parte de la comunidad financiera. Su principal función era asegurarse del dominio de Wall Street, que a su vez procuraba no entrometerse en la estabilidad de sus fructíferos mercados. Esta devaluación del conocimiento económico duró hasta 1960, cuando George Woods llegó a ser director del banco. Este reconocimiento tardío coincidió con el triunfo de los keynesianos en el escenario nacional, pero esta revolución por el poder respondió también a la lógica doble, tanto interna como política. Kennedy estaba lanzando su política para la década de desarrollo, y Woods pretendió darle al banco finalmente un lugar de primacia. Desafortunadamente, de acuerdo con el criterio financiero de ese entonces vigente, la mayoría de los países más pobres del mundo ya habían alcanzado el límite permisible para su deuda. Entonces Friedman y los economistas de la Oficina de Investigación del Banco Mundial tuvieron la tarea de encontrar nuevos instrumentos con los cuales se redefinirían y ampliarían los límites permisibles de las deudas, al tener en cuenta las contribuciones al crecimiento de las economías nacionales que se esperaban de las inversiones realizadas. De misioneros del desarrollo a médicos del dinero. Con la defunción del sistema monetario de Bretton Woods a comienzos de los años 70, la distancia en la trayectoria de estas dos instituciones empezó a crecer antes de ocurrir su posterior convergencia, mediante la crisis de la deuda hacia un enfoque estructural orientado a las dificultades monetarias de las economías emergentes. Esta válvula de seguridad financiera facilitó el manejo de algunas de las contradicciones de los estados de bienestar. El Banco de Inglaterra vislumbró la posibilidad de recuperar a Londres como el centro financiero más importante del mundo, a pesar de las trabas establecidas por los gobiernos laboristas. Asimismo, diversas empresas estadounidenses y también las autoridades federales de los Estados Unidos vieron a los mercados europeos como medios para manejar ciertos problemas causados por la situación de la balanza de pagos del país. La FMI obtuvo provecho de esta inestabilidad, al menos hasta cierto punto. Sus canales de intervención fueron reforzados para permitirle bloquear con mayor facilidad los incrementos de movimientos especulativos de capital, pero al mismo tiempo creció la competencia en el mercado de regulaciones financieras internacionales. La afluencia de petrodólares aceleró el proceso de marginación de las instituciones financieras de Bretton Woods. El presidente Nixon, respaldado por economistas neoliberales, contribuyó a la eliminación de algunas de las potenciales restricciones, ya que Estados Unidos resultaba beneficiado del mercado privado dominado por estadounidenses. Helleiner considera esta situación como el surgimiento del poder de mercado que sería el sustituto del modelo de regulación estatal impulsado bajo el periodo de Bretton Woods. Al contrario de lo previsto, con predicciones terribles, el sistema internacional financiero demostró que era capaz de sobrevivir a la crisis que lo amenazaba, gracias a las regulaciones y normas internas que se crearon con cada uno de los nuevos acontecimientos. Las instituciones de Bretton Woods tuvieron muy pocas opciones como para evitar unirse a este tipo de soluciones, y la rapidez de cada transformación varió dependiendo de la institución específica afectada.
Gracias a la inversión en conocimientos e investigación de los padres fundadores del FMI, esta entidad logró hacerse de la vanguardia de estas tendencias. El FMI había acumulado una información considerable con respecto a asuntos de balanzas de pago y políticas monetarias. Los profesores de las universidades también empezaron a contribuir con la realización de alrededor de una cuarta parte de los documentos de la entidad, y de igual forma el FMI publicó alrededor de 3/4 partes de sus documentos en revistas académicas de otros lugares. Así, el FMI perdió algo de su especificidad con respecto a los departamentos de economía de las universidades. En cambio, el Banco Mundial acentuó su especificidad a lo largo de la década de los 70. La personalidad y el capital político de McNamara le permitió continuar con la estrategia reformista de desarrollo iniciada por Kennedy, aun cuando la misma se cuestionó cada vez más en Washington y las universidades. En los años 60, el Banco Mundial estuvo controlado por una serie de asesores financieros y de ingenieros que se concentraron en el desarrollo a través de las instituciones públicas. Ellos se dedicaron a la planeación de modelos para el desarrollo que contaban con datos específicos de entrada y salida. Cuando los principales bancos centrales empezaron a seguir esta tendencia frenética de préstamo para así poder reciclar petrodólares, el proceso creció y se aceleró. Wall Street asumió la batuta de la religión del desarrollo lanzada por Kennedy y racionalizada por McNamara. Así impulsó su propia lógica mientras hacía del asunto una cuestión de mercado tanto en términos profesionales como financieros. Las pérdidas para los bancos, así fueran únicamente simbólicas, eran bastante importantes. Estas pérdidas pueden explicar la conversión rápida de una ideología del desarrollo hacia otra de ajustes estructurales. Los críticos del banco vieron en la situación de bancarrota casi total de Latinoamérica una prueba tangible del fracaso de las políticas de desarrollo. No obstante, de manera creciente, el mundo académico empezó a ponerse en pie de ataque, dividido entre aquellos que desafiaban el papel del banco de acuerdo con los principios de la contrarrevolución conservadora, aquellos que criticaban la asistencia al desarrollo como una táctica hegemónica, y aquellos que aprobaban al banco por su negligencia en asuntos ambientales. El manejo de la crisis de la deuda aceleró este proceso de conversión, siguiendo la reestructuración del banco en 1987. Una nueva generación de macroeconomistas bastante ortodoxos se vinculó al banco. Esta reorganización consolidó un cambio de prioridades. La política de financiar grandes proyectos ahora contaba con un obstáculo, resultado no solo del problema de la excesiva deuda, sino también de las críticas vociferantes de las ONG respecto a los costos sociales y ambientales de los proyectos. El crecimiento vertiginoso de los préstamos para ajustes estructurales permitió al banco evadir con esta contradicción y al mismo tiempo lo convirtió en una entidad indispensable para Wall Street. Estos préstamos, que gozaban de la doble ventaja de ser sumas de dinero, así como disponibles de forma rápida, reemplazaron a las inversiones del FMI. Los expertos de Washington también tuvieron en cuenta que esta nueva división de competencias internacionales terminaba por valorizar a aquellos que hasta entonces habían permanecido al margen del poder. Las nuevas políticas promovidas se ajustaron a las teorías dominantes del campo del saber. La conversión hacia el consenso de Washington ayudó a que el FMI y el Banco Mundial asumieran una nueva posición en relación a Wall Street, al colaborar en el manejo de la crisis de la deuda defendiendo los intereses de Wall Street. El FMI y el Banco Mundial lograron superar algo de la hostilidad que había sido uno de sus mayores obstáculos desde los tiempos del Pacto de Bretton Woods. Los préstamos al tercer mundo que se encontraban disponibles en abundancia por parte de los bancos privados reducían cualquier necesidad de dinero público. Además, el éxito ascendente de la ideología neoliberal había reforzado la hostilidad que se tenía hacia estas instituciones, las cuales eran identificadas como el intervencionismo del Estado. Como en otras partes, esta operación orientada a salvar el sector financiero
dio al FMI y al Banco Mundial fuertes argumentos en apoyo de la adopción de reformas estructurales que se ajustaban punto por punto a la ideología neoliberal. La imagen del FMI y del Banco Mundial mejoró sustancialmente en Washington y en Wall Street, que estaban ansiosos por abrirse hacia los nuevos mercados emergentes. Este preciado papel no estaba exento de peligros, particularmente cuando los recursos financieros y políticos solo permitían que el mediador se convirtiera en un portavoz, e incluso en una suerte de mayordomo, en lugar de ser un poderoso director de orquesta. Incluso en casos de crisis profundas, la visibilidad producto de su rol podría convertirlos en perfectos chivos expiatorios. Los jóvenes aprendices de la globalización financiera. El análisis sobre el desarrollo del Consenso de Washington puede ser enlazado con la historia paralela de la internacionalización del Citibank, el cual ayudó a gestar la crisis de la deuda que concluyó en la creación de la potente arma novedosa del ajuste estructural. La estrategia de una selección de personal más meritocrática, al igual que de una expansión hacia el exterior, había empezado a gestarse desde principios del siglo XX. Luego de haber explorado el mercado para obtener eurodólares, el Citibank se convirtió en la instancia principal que efectuaba el reciclaje de petrodólares provenientes del tercer mundo en los años 70, lo cual lo condujo a mantener el liderazgo en el manejo de la crisis de la deuda de la década de los 80. El incremento de los créditos del exterior hizo que la entidad desplegara una especie de segundo plan Marshall, pero a escala global. También, esta política de expansión internacional se constituyó en un medio para evadir las regulaciones bancarias que habían sido dictadas luego de la crisis financiera de los años 30. El método de selección de personal y la implementación de un nuevo estilo de manejo empresarial fueron las técnicas de dicha estrategia. La jerarquía de funciones fue reemplazada por una descentralización de responsabilidades. La movilidad y la competencia entre gerentes intercambiables sustituyeron la tradicional confianza del banco en las conexiones personales que había entre los clientes y el personal a cargo de los préstamos. Princeton fue el primer banquero comercial de la historia en darse cuenta que el préstamo de dólares requería un análisis meticuloso de balanzas de pago, justo como los que el Fondo Monetario Internacional había venido realizando por varios años. El Citibank es un ejemplo de una empresa multinacional cuya expansión fue respaldada sobre la base de diversas técnicas y conocimientos especializados internacionales y un sistema de selección de personal meritocrático. A finales de los años 70, el Citibank derivaba el 80% de sus ganancias de las operaciones internacionales. Su colapso también fue espectacular. Su bancarrota apenas si pudo ser evitada en la crisis de la deuda generada con posterioridad.